Buenos días, profe. Selvin, Eric, buenos días.
Y bueno, nuevamente, permítame. Profe, Eric, buenos días. Recording in progress. buenos días, Alex. No veía cuántos son. Bueno, vamos a continuar con el contenido de tecnología, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver algunos componentes que son necesarios en la electricidad, ¿sí? Son componentes, ¿verdad? No son, ahí sí que tan complicados de entender, ¿verdad? Son componentes, digamos, de protección y así van varias cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, es el equipo más que todo de equipo eléctrico, ¿verdad? Y se le conoce al equipo eléctrico el conjunto de aparatos y materiales utilizados en circuitos asociados en prevención de un fin particular: producción, conservación, transformación, transmisión, eh, distribución o utilización de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, ese, como su nombre dice, ¿verdad? Materiales, equipo que nosotros utilizamos para funciones específicas. Existen, bueno, eso fue en las primeras clases, ¿verdad? Los aparatos que se utilizan para generar ahí sí que transformar la energía mecánica del agua, del viento, energía eléctrica. Materiales que sirven para elevar esa energía, materiales para transportar, para reducir y así sucesivamente, ¿verdad? Aún así, todas las centrales, digamos, eléctricas tienen también sus propios componentes de protección, ¿verdad? Obviamente no vamos a tener algo tan delicado como la electricidad, ahí sí que al descubierto y todo lo demás, ¿verdad? O sin protección contra cortocircuitos y así sucesivamente, ¿verdad? Las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas se establecen en forma que preserven la seguridad de las personas y los bienes, asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones, así como la contribución a la finalidad técnica y eficiente económica de las instalaciones. Em, este tema, digamos, de asegurar vamos a ver, aquí está, prevenir las perturbaciones en otras instalaciones, se van a dar cuenta en el próximo año o en sexto, cuando estemos trabajando con motores, que existe un reglamento, pues así, para, ¿cómo les puedo decir? Para encender motores, ¿sí? Porque si no lo encendemos de la manera correcta, vamos a hacer que nuestros vecinos tengan bajones y si tienen aparatos muy delicados como son televisores y todo eso, se los podemos arruinar. Sí. Entonces este tema de los motores que vamos a empezar a ver el otro año es muy delicado, ¿sí? En relación a estos riesgos, las instalaciones deben ser realizadas únicamente por instaladores autorizados. Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deben ser utilizadas en la forma para que la finalidad de que fueron fabricados, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: indicación del fabricante, marca del modelo, tensión o potencia. Tensión, ya sabemos que es el voltaje. La potencia es el trabajo que hace, ¿verdad? Los watts. Los watts. Y la intensidad es la corriente. Es la corriente, ¿sí? Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo asignado por el fabricante. Todo esto debe poseer lo que es ahí sí que la placa
de todos los componentes, ¿verdad? Para que ya los instaladores sepan cómo deberán instalar. No es que digamos que un motor se conecte así por así, no. Porque hay motores para una tensión, hay motores para otra tensión, hay motores que giran a una velocidad, hay motores que giran más lento y así sucesivamente, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos encender un ventilador, no vamos a tener un motor que gire lento. Entonces no va a funcionar, ¿verdad? Todo eso debe especificar el fabricante para que sea diseñado y todo lo demás, ¿verdad? Los materiales y equipos de los estados de los estados miembros de los estados de la Unión Europea o del espacio económico europeo deben ser aceptados por la comercialización siempre que vengan certificados con normas reconocidas en dichos estados. 2. Las medidas de protección. Todos los circuitos eléctricos deben estar protegidos. Todos, vean, todos. Ya sea una casa donde solo encendamos algunas lámparas o en una industria donde encendamos elevadores, donde encendamos, por ejemplo, en el IRTA, ¿verdad? Sabemos que el IRTA, solo con ver, ahí sí queríamos la montaña rusa, nos podemos imaginar cuánto consumen en electricidad, ¿verdad? Solo con ver un juego mecánico, solo con ver no digamos con ver todo el parque, ¿verdad? Entonces, todo eso debe estar protegido. ¿Que por qué debe estar protegido? ¿Cómo les parece? Debe estar protegido, número uno, para la protección de los aparatos, ¿verdad? Obviamente, si algo entra en cortocircuito y no se corta, se puede arruinar el aparato. Y los motores que utilizan los juegos mecánicos, por ejemplo, son motores que cuestan hasta millones, literal, cuestan hasta millones. Entonces, arruinar uno de esos aparatos, ya se imaginan qué delicado, ¿verdad? No sé cómo lo trabajarían, si se lo descuentan al trabajador o qué, pero yo digo que descontar 1 millón, pues yo creo que un trabajador no terminaría de pagar, ¿verdad? Sería el supervisor, en este caso un ingeniero o algo así, no sé, ¿verdad? Pero entonces todo debe estar protegido. Todo debe estar protegido contra los efectos que puedan presentarse. Interrupción de circuito en un tiempo conveniente. Las clases de protección son las siguientes. Protección contra sobreintensidades, o sea, cuando la corriente es muy grande. Protección contra sobretensiones, cuando el voltaje es muy grande. Esto, permítame, aquí está. Pueden ser esto, miren. Los reguladores de voltaje. Cuando hay apagones y todo, esto regula el voltaje para que el voltaje no sea muy grande o sea muy pequeño. Y de esa manera no arruinar las computadoras, los televisores, los routers. Es muy importante colocarle de esos reguladores a los routers. Si ustedes tienen router en su casa, deben colocarle uno de estos. Miren, más ahorita que, que entramos a invierno y hay mucha tormenta eléctrica y todo lo demás. Es muy importante que los routers tengan ese regulador de voltaje. Profe, ¿Sí? ¿Diga? es como, por ejemplo, una regleta. No, una regleta prácticamente son, no tengo aquí, una regleta prácticamente son más, más tomacorrientes. Una regleta no tiene la función de proteger. Tiene su pequeño switch, sí, pero solo es el switch. Y nosotros lo accionamos automáticamente, no. Lo accionamos de manera, ¿cómo les puedo decir? Manual. Ve, lo voy a explicar. Mira, pues, voy a desactivar esta cámara. Voy a activar esta cámara. Bueno,
Mira mi cámara, pregunto. Doy la No, mano. profe. No se mira mi cámara. No, profe. No, No, mucho. dale. Ya. Permíteme. No se mira completo. Dijo. Permíteme. ¿Ahora? Ahora sí, mira, o sea, digamos solo que si se mira mi cámara. Pregunto. Sí, profe. Va, mira pues. Este regulador de voltaje, mira pues. Ahí tengo mi toma corriente. Al conectarle el regulador de voltaje, mira pues. Vean, primero va a empezar a hacer unos parpadeos en estas luces. Es pues porque está detectando si el voltaje está adecuado o todavía no. Hasta que detecte que el voltaje sí está bien, va a encender la luz verde y se va a quedar permanente. Yo no voy a hacer nada. Esto ya es algo que el mismo aparato hace, miren. Miren, pues ahí lo voy a conectar. Vean, ahí está en rojo. Miren, ahí empieza a titilar. Está detectando si el voltaje está bien o no. Vean, incluso no sé si ustedes escucharon un pequeño tic, Sí, miren. se escuchó cuando lo hice. ¿Verdad? Ahí es porque el mismo aparato empezó a funcionar y se dieron cuenta, yo no hice nada. Eso ya es algo automático de los dispositivos de protección, miren. Entonces ahí, este aparato me está protegiendo lo que es el cargador de mi computadora, el cargador de mi teléfono y lo que quiera conectar, ¿verdad? Incluso, vean, permítame. Miren, aquí tengo lo que es un televisor, mira, aquí tengo un televisor y vean, ese televisor también tiene su regulador, vean. Porque, miren, ahí está su regulador, vean. Ahí está su regulador. Entonces, esos son, digamos, las protecciones que nosotros utilizamos, ¿verdad? No sé si ahorita sí queda un poquito más claro, digamos, entre una protección a simplemente ¿cómo se puede decir? Una regleta, ¿verdad? Se dieron cuenta que ese regulador de voltaje se accionó de manera automática. Yo no hice nada. No es que yo le moviera algún cable o algo así, ¿verdad? Eso. Eso es lo que hacen los sistemas de protección contra voltajes. No sé si ahora sí quedó un poquito más claro. Ahora sí, profe. Sí, va. Vamos a ver prevención de contactos directos. Y también existe lo que es la prevención contra contactos indirectos. Estos pues serían ver unos después, ¿verdad? No, más que todo, digamos, en los motores o algo así. Número 3, cuadro general de protección. Lo más cerca posible del punto de entrada. De la derivación individual en el local o vivienda del usuario, se establece una caja para interruptor de control de potencia. Inmediatamente, antes de los demás dispositivos, en compartimiento independiente y presentable. Nosotros, los electricistas, vamos a colocar siempre, ¿verdad? Lo que es nuestro tablero de circuitos o nuestro tablero de flipones en la entrada de la casa o lo más cercano a la entrada. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a salir de nuestra vivienda y nos vamos a ir de viaje, digamos que por una semana o algo así, queremos dejar sin electricidad la casa para que no consuma o para que no nos roben, dirían por ahí. Entonces no vamos a dejarlo sin energía eléctrica. Por lo tanto, lo vamos a dejar en el lugar más cercano a la puerta de la salida. ¿Por qué?
Si, por ejemplo, nosotros vamos a salir de noche y nuestro cuadro de flipones está al final de la casa, por decirlo así, y nosotros queremos desconectar de la electricidad, nos debemos ir, ahí sí que a ciegas en toda la casa hasta la salida. ¿Sí? Entonces, debemos colocar siempre lo que es en el tablero de flipones. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección, de donde partirán los circuitos interiores. Vamos a ver esta figura, mira. Aquí tenemos lo que es un sistema de protección. Estos pues son más utilizados así, digamos, en Europa o en los hoteles, ¿verdad? Normalmente en las viviendas pues utilizan de tablero de flipones normales, ¿verdad? Eso se conoce como flipones DKN, pero la verdad es que no mucho, ¿verdad? Yo lo que quiero llegar es que utilizamos lo que es nuestro centro de control en el lugar más cercano a la entrada de la casa. Bueno, estos dispositivos de cada circuito podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. Cuando el local sea de pública concurrencia, deberá tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público. Obviamente, ¿verdad? Si nosotros vamos a tener, por ejemplo, un balneario, ¿verdad? Un balneario. No vamos a tener el centro de control donde esté el agua o algo así, ¿verdad? Obviamente que no. O si es un parque de recreaciones, así como el IRTRA, por darles un ejemplo, no vamos a tener nuestro centro de control de flipones a medio parque, ¿verdad? Obviamente, más de alguien va a empezar ahí a, a apagarlos, algo así, y se imaginan ahí sí que el miedo que pasan los espectadores que van en una montaña rusa, algo así, ¿verdad? Entonces, esto es muy delicado, ¿verdad? Eso es muy delicado. Hay que tener su propia cabina y todo lo demás, ¿verdad? Bueno. En viviendas, los dispositivos de mando y protección se colocan entre entre 1,4 y 2 metros del nivel del suelo. Normalmente, vamos a ver, sí, más que todo como a 2 metros. Como a 2 metros es lo más recomendable. ¿Que por qué no más bajo? Por los niños. ¿Que por qué no tan alto? Porque si no, no vamos a llegar, ¿verdad? No vamos a llegar. Y, y en el caso de una emergencia, nosotros queremos desactivar esos flipones lo más pronto posible. Ahora bien, en el caso, digamos, de los niños o de las personas que son ahí sí que muy traviesas, ¿verdad? Que los van a empezar a apagar o algo así. Entonces debemos dejarlos a una altura prudente. Cuando se trata de un local de pública concurrencia, la altura mínima del suelo deberá ser de 1 metro. Protección de las instalaciones. Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo, un interruptor general automático que proteja contra la sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente. Un interruptor diferencial general designado a la protección contra contactos indirectos. Vean, eso de un interruptor diferencial es cuando, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, si nosotros mandamos una línea, debemos tener la misma corriente en el neutro, ¿verdad? Debemos tener la misma corriente. Ahora bien, ¿qué pasa si, digamos, estos contactos que están haciendo, no, esos contactos no, estas líneas están haciendo contacto con la tierra? Entonces va a haber una variación. Por eso se le conoce como diferencial. Eso lo van a estar viendo también en quinto y en sexto. Y ahí sí que se van a recordar de este día, ¿verdad? Que yo les dije, de un interruptor diferencial. También el dispositivo de corte omnipolar destinados a la protección contra la sobrecarga y cortocircuitos de cada uno de los circuitos.
Dispositivo de protección contra sobretensiones en compartimiento aparte y precintable. Interruptor contra potencias. Vamos a ver, según la tarifa aplicada, ¿verdad? Ver figura 2. Miren. Todos estos son sistemas de protección. Todos son sistemas de protección. Algunos sirven para la corriente, otro para el voltaje, otro para la tierra y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno. ¿Dónde me quedé? Bueno. Se dice que un circuito tiene sobrecarga cuando consume más amperios de lo que puede soportar el cable que lo alimenta. Se llama cortocircuito cuando de une diferente la fase con el neutro sin resistencia alguna y su intensidad de corriente alcanza valores desorbitados, capaz de producir efectos Joule. Un incendio, ¿verdad? Joule, pues es trabajo y el calor es un trabajo. Mucho calor produce fuego, ¿verdad? Entonces, es por eso que muchos aparatos agarran fuego, ¿verdad? Interruptores automáticos. Son interruptores que se conectan y desconectan manualmente, pero que actúan de forma automática cuando se produce una sobrecarga. Actúan por efecto de Joule en el caso de sobrecarga, o por efecto magnético cuando se produce un cortocircuito. Por esa razón se llaman interruptores magnetotérmicos. También se le dan otro nombre como la PIA, pequeño interruptor automático, o simplemente automático. A veces se designan mal haciendo un diminuto de su nombre llamándolos térmico. El térmico es otro componente distinto de su uso, diferente, por lo que no es admisible la denominación de técnico. Los interruptores automáticos tienen distintas menciones en la protección contra una instalación eléctrica y dependiendo de la misión recibe el nombre diferente, ¿verdad? Como ya les dije aquí, tenemos un esquema bastante detallado, ¿verdad? De lo que es un sistema de protección. Del cuadro de controles llega la derivación individual, interruptor de control de potencia. El amperaje de este, de acuerdo a la protección controlada, lo instala la empresa multidistribuidora. Caso de que sea necesario, llevará protección contra sobrecarga. No tiene posibilidad de desconectarlo. El dibujo marcado de ese que puede denominar, que es la denominación del fabricante. Después del ICP se coloca el interruptor generado automático de un amperaje superior. Entonces, esto ya digamos, ya es sistema de protección. Y como ya les dije, existe la protección en las casas, en los balnearios, en los parques de diversiones, en las residencias, en los edificios, en todo, ¿verdad? Llevan lo que es un sistema de protección para sobrecargas, para voltajes y así, ¿verdad? Entonces, es algo muy, muy importante de saber, ¿verdad? Y de tener siempre en consideración al momento de hacer una instalación eléctrica. No es que solo, digamos, del poste, por decirlo así, vamos a conectar nuestra lámpara, no. Debemos pasar por el tema, digamos, de las protecciones y todo lo demás, ¿verdad? No sé si quedó claro, pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Eric. Eric. Bueno, vamos a suponer que sí. Entonces, como decía, ¿verdad? Ese tema de
de, de las instalaciones, dependemos, digamos, de los voltajes de los componentes, corriente que producen los componentes y de los sistemas de protección. Es muy importante el sistema de protección siempre, ¿verdad? Entonces, Eric, Selvi, eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana creo que vamos a seguir con el tema de tecnología para que en la próxima semana empecemos con las prácticas, pero directamente en el taller, ¿verdad? Para que así avanzamos con la tecnología y ya después nos quedamos con la pura práctica. ¿Sí? Profe, Entonces, sí, Selvi. ya digamos de ir así allá al colegio, va a ser cada 8 días. Cada 8 días, sí. Una vez a la semana. Sí, porque Ay, la verdad yo creo que incluso ahí sí que bajo de agua, ¿verdad? Porque yo creo que no está autorizado, pero sí, sería cada 8 días, así es. Y sería solo práctica, no ahí sí que digamos a recibir clases teóricas. Lo que es matemática y todo eso, pues igual se va a estar recibiendo en las clases. Ajá. no, ya, gracias, profe. Va a ¿Y ser- qué día va a ser? No se sabe aún. No me han dicho, porque eso depende, digamos, del horario de ustedes y el horario mío, ¿verdad? Bueno, de hecho no de ustedes, porque será, digamos, de toda la carrera, cuarto, quinto y sexto. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de los horarios en los que, digamos, si ustedes, por ejemplo, el martes tienen solo matemática, por darles un ejemplo, pero el día miércoles tienen matemática, comunicación en lenguaje, sociales y así un montón de cosas. Entonces, sería el día martes, ¿verdad? Porque ya solo se movería ese periodo de matemática para no afectar en las otras clases. Ajá, pero sí dependemos de la coordinación. La coordinación va a avisar. Ajá. A mí ya me confirmaron ahí sí que de que se va, se va. Lo que queda pendiente todavía es el día. Ah, ya, está bueno, profe, gracias. Sí, igual yo les voy a estar informando, ¿verdad? Eh, algo más. Yo creo que el taller de electricidad no, ni lo conocen ustedes, ¿verdad? Yo creo que no lo conocen ustedes. No, profe. Profe, ¿y la No. tarea? Las tareas. Bueno, lo voy a estar colocando esta semana, ¿sí? No los había colocado porque la verdad no teníamos mucho contenido en meteorología, pero en tecnología creo que sí ya tenemos bastante. Entonces, lo voy a colocar en esta semana. Igual no se preocupen porque eh, de que, de que les va a dar tiempo para hacerlo, les va a dar tiempo para hacerlo. Sí. Normalmente, digamos, si fuera presencial, pues no se deja tarea, ¿verdad? Sino que de una vez se resuelven las actividades en la clase. Ajá. Pero sí, entonces lo voy a estar colocando en esta semana. ¿Qué pasa? Que, digamos, por el tema, digamos, de los parciales y todo eso, pues no había tenido mucho tiempo. Pues lo voy a colocar en esta semana, así es. Sí, entonces, la próxima semana ya, les iba a explicar cómo entrar al taller. Bueno, mira pues, ustedes entran al colegio y van a tener lo que es en el lado izquierdo, las canchas, van a estar las canchas. Y van a ver que en el lado derecho hay una entrada grande, siguen caminando y hay otra entrada grande. Ustedes ingresan por la segunda. Suben unas escaleras y justo, digamos, justo en la esquina, en una de las esquinas va a estar. Igual ahí sí que les pueden preguntar a recepción o cualquiera, ¿verdad? Igual, o si no, pues me escriben y yo los voy a traer o algo así, ¿verdad? Pero sí, entonces la próxima semana nos estaríamos viendo ya presencialmente. Creo que, digamos, el tema, digamos, de alimentación, creo que no estará permitido. No sé, ¿verdad? No sé, la verdad. Todavía debo consultarlo, pero yo creería de que no. Ujú. Entonces, sí, eso sería, ¿verdad? Lleva sus Igual yo le voy herramientas, profe. sí, eso sí, claro. Sí, deben llevar sus herramientas bien lubricadas, bien limpias y todo, ¿verdad? Porque, y unos 2 tubos. Ujú, con unos 2 tubos para empezar con el tema del entubado y encajado. Así es. Eso es lo que estaríamos haciendo. Y tal vez se pudieran llevar una libra de tornillo de madera, sería perfecto porque vamos a estar entubando y encajando en madera. Tornillo de madera, ¿va, profe? Sí, de estos pequeños, ¿verdad? Como de 1 pulgada o menos. Unos tornillos pequeños.
desarmadores, ¿verdad? Obviamente, navaja y así. Y si ustedes van a dejar su herramienta en el colegio, pues yo les recomiendo llevar una caja con candado o algo así para evitar cualquier inconveniente, ¿verdad? Una caja con candado. O ahora si lo van a estar llevando en su mochila, pues está bien igual. Pero ya depende de ustedes. Gracias, profe. Bye. Entonces nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar con los temas el día de mañana. Y la próxima semana pues empezamos ahí se queda la práctica, ¿verdad? En el taller. Sí. Entonces, Elvin, Eric, pasen buen día. ¿Sí, de Eric? ¿Qué día va a ser? Todavía no se sabe, Eric. Todavía no nos han dicho. Depende, digamos, de los horarios. Ajá, eso ya depende de coordinación. Yo les voy a estar notificando de igual manera. Ah, bueno. Pues, está bien. Sí. Va, no se preocupe. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda. No, solamente. ¿No? Va. Entonces nos vemos la próxima clase. Que pasen feliz día, un buen provecho. Gracias, profe, igual. Gracias, Gracias, Elvin. profesor. Vamos, Eric.